La traición del chalet versión completa y mejorada. Mi prometido adquirió una mansión y declaró que era exclusivamente suya. Yo únicamente podría habitar allí como invitada. Sin embargo, me exigió aportar 100.000 euros para el amueblado. Me reí con ironía y hice algo al respecto. Días más tarde, la propiedad fue embargada y él terminó sin hogar. Aún conservo vívidamente en mi memoria aquella tarde de diciembre, cuando las calles de Madrid empezaban a iluminarse con el brillo navideño. El sol del ocaso tenía un tono dorado que se filtraba entre las ramas y mi corazón rebosaba de esperanza. Ricardo y yo llevábamos 24 meses juntos. No era un periodo excesivamente extenso, pero suficiente para imaginar que había encontrado a mi compañero de vida. Ricardo poseía un doctorado, una posición laboral estable y un porte refinado. Mi familia tenía recursos económicos, pero jamás permití que esto fuera una barrera entre nosotros. Lo apreciaba por su esencia, su intelecto y sus aspiraciones. Ese día, Ricardo me citó supuestamente para tomar café, pero en su lugar condujo hacia una nueva urbanización exclusiva en las afueras. Sonreía enigmáticamente mientras me decía que tenía una gran sorpresa. Mi curiosidad se disparó. El automóvil se detuvo frente a una residencia de paredes blancas resplandecientes, imponente, con un extenso jardín que aún desprendía aroma a pintura reciente. Lo observé maravillada mientras él, con gesto satisfecho, me tomaba de la mano para entrar. La residencia era verdaderamente espléndida, espaciosa, luminosa. La luz natural bañaba cada habitación, desde el gran salón con techos altos hasta los acogedores dormitorios del piso superior. El suelo de mármol se sentía fresco. Desde el balcón podía divisarse un lago de aguas cristalinas. Por un instante, mi corazón se aceleró, desbordado de felicidad. Ya me imaginaba criando una familia aquí. Me volví hacia Ricardo con los ojos brillantes, esperando quizás la propuesta matrimonial que tanto anhelaba. Él extendió los brazos, respirando profundamente. Me miró, pero en sus ojos no había la ternura esperada, sino una extraña autocomplacencia. ¿Qué opinas? ¿Te agrada la residencia?, preguntó Dasenti repetidamente, incapaz de ocultar mi entusiasmo. Es hermosa, Ricardo. Absolutamente preciosa. ¿Es nuestra? Mi pregunta pareció ser exactamente lo que él esperaba. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa que solo más tarde comprendería estaba cargada de cálculo. He utilizado todos mis ahorros acumulados, además de un crédito bancario considerable para adquirir esta propiedad al contado, le explicó. Un profesional debe tener una residencia grande y imponente para estar bien establecido. Yo escuchaba en silencio, todavía flotando en una nube. Pero sus siguientes palabras me hicieron caer en picada. Esta propiedad está únicamente a mi nombre. Es mi patrimonio privado, resultado de mi esfuerzo personal. Cuando nos casemos y vengas a residir aquí, será solamente como invitada, ¿comprendes? Cada palabra fue como una aguja penetrando directamente en mis oídos. La sonrisa se congeló en mi rostro. Invitada, acababa de usar la palabra invitada conmigo, la mujer a quien había jurado amar durante 2 años. Miré fijamente su rostro satisfecho, buscando algún indicio de broma. Pero no lo había. Hablaba completamente en serio. El ambiente, cálido de momentos antes, se desvaneció, dejando solo una sensación opresiva que me recorrió la columna. ¿Qué intentas decir?, pregunté. Aturdida, Ricardo se encogió de hombros con indiferencia. Significa exactamente lo que escuchas. Los patrimonios de cada uno permanecen separados. Vendrás a ser mi esposa, a formar parte de mi núcleo familiar, a residir en mi propiedad. Eso es todo. Las mujeres contemporáneas son modernas. Seguro que no te importan estas cuestiones. Correcto. Me quedé petrificada. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes. El espléndido chalet ante mis ojos se tornó repentinamente frío y amenazante. Ya no era el hogar de mis sueños, sino una prisión dorada que él usaba para exhibir su poder. Esa tarde el sol seguía siendo dorado, pero mi corazón ya había comenzado a enfriarse. Tras aquella declaración impactante, apenas pronuncié palabra durante el trayecto de regreso. Ricardo pareció notar mi silencio inusual, pero no preguntó ni dio explicaciones. Se limitó a silbar en voz baja. Absorto en la euforia de alguien que acaba de lograr un gran objetivo, esa noche reservó mesa en un restaurante francés elegante, diciendo que era para celebrar la nueva propiedad. Yo no deseaba ir, pero una parte de mí se aferraba a la esperanza de haberlo malinterpretado. Me equivocaba. Bajo la luz cálida de las lámparas, el verdadero rostro de Ricardo se reveló con descaro inesperado. Después de trivialidades sobre el trabajo, fue directo al grano. Bueno, Sofía, ahora que la residencia está solucionada, deberíamos hablar concretamente sobre la boda. Mis padres también están insistiendo. Dejé la copa sobre la mesa y lo miré directamente.
Esperando la propiedad que viste es solo la estructura. Ahora hay que decorarla, comprar mobiliario. Todo eso es muy costoso. He invertido todo mi capital en la compra, así que actualmente no dispongo de fondos, le explicó. Observando mi reacción, he pensado lo siguiente: un asunto tan importante como adquirir la residencia ya lo ha cubierto el novio, así que es razonable que la familia de la novia contribuya con los detalles. Seguro que tus padres desean que vives cómodamente, ¿no? Empecé a sentir náuseas. Di lo que tengas que decir, Ricardo. Sé directo, mi voz era gélida. Ricardo asintió, levantando un dedo primero. El interiorismo. He visto algunos diseños lujosos de estilo europeo. El coste total se estima en unos 100.000 euros. Creo que lo ideal sería que tus padres se hicieran cargo de eso, 100.000 euros para decorar su propiedad privada. Casi me eché a reír. Pero me contuve. Quería ver hasta dónde llegaba su desfachatez. Segundo levantó otro dedo. El automóvil de bodas. La boda de un doctor como yo no puede ser cualquier cosa. Quiero adquirir un vehículo nuevo. Unos 50.000 euros serán suficientes. De esto también se encarga la familia. La novia, de acuerdo, 150.000 euros para su casa y su coche. Miré al hombre que había amado durante 2 años. Un cazafortunas, ni más ni menos. En cuanto a la dote, concluyó con una sonrisa que él creía magnánima. Mi familia preparará un sobre con 2.000 euros. Algo simbólico. En los tiempos actuales, no debemos darle tanta importancia a lo material. El amor es lo principal, ¿verdad, cariño? En ese momento no pude contenerme. Una risa ahogada brotó de mi garganta. No era una risa de alegría, sino fría y cargada de sarcasmo. ¿De qué te ríes?, preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. Tomé un sorbo de vino, dejé la copa y lo miré fijamente. 2.000 euros para una boda sin materialismos. A cambio de 150.000 para poder residir como invitada en tu casa y usar tu coche. Suena una ganga, ¿no? El rostro de Ricardo cambió instantáneamente. Sofía, ¿qué insinúas? Gruñó, estoy hablando seriamente sobre nuestro futuro. Tu familia tiene recursos. ¿Qué supone un poco para ellos? ¿O es que no quieres construir nuestro futuro juntos? Me levanté. No podía permanecer sentada allí ni un segundo más. Estoy cansada. Me voy, dije sin mirarlo, dejándolo con el rostro enrojecido de rabia. Mi última esperanza se había hecho añicos los días posteriores a aquella cena desastrosa. El ambiente entre Ricardo y yo se volvió pesado. Apenas nos comunicábamos. Él no llamó para disculparse, solo enviaba mensajes cortos preguntando si ya lo había pensado bien. Por mi parte, tampoco tenía ganas de contactarlo. Debería haber terminado la relación en ese momento, pero 2 años no son algo que se pueda desechar de la noche a la mañana. Además, la Navidad estaba cerca. Los billetes de tren para regresar a Sevilla ya estaban adquiridos para ambos. Nuestros padres nos esperaban. No quería crear un escándalo justo antes de las fiestas. Así que decidí aguantar, diciéndome que quizás el ambiente familiar nos ayudaría a hablar con claridad. Y así, aquel fatídico viaje comenzó en una mañana sombría. El cielo de Madrid carecía de sol. Solo un manto gris de nubes densas cubría la ciudad. El pronóstico meteorológico hablaba de una borrasca aproximándose, pero aún así decidimos partir. Esperando llegar antes de que el temporal arreciara. El silencio se apoderó del automóvil durante todo el trayecto. Yo miraba por la ventanilla con el corazón encogido. Ricardo se concentraba en la conducción con el rostro tenso. Cuando entramos en la autopista, empezó a llover. Al principio, solo gotas dispersas, pero pronto se convirtieron en un aguacero que golpeaba el parabrisas con furia. El viento soplaba en ráfagas, sacudiendo el vehículo. Ricardo tuvo que reducir la velocidad. La situación empeoró. Una larga fila de vehículos se formó, moviéndose lentamente hasta detenerse por completo. Estábamos atrapados en medio de un atasco interminable. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Encerrados en ese espacio reducido, la tensión crecía por momentos. Nadie decía nada. Pero yo podía sentir la frustración de Ricardo acumulándose. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, reflexionando sobre los últimos 2 años. ¿Había estado tan ciega? Recordé las veces que había mencionado casualmente mi situación familiar a sus amigos con tono de orgullo. Las veces que me había sugerido sutilmente que le comprara obsequios costosos. En aquel momento pensé ingenuamente que estaba orgulloso de mí, pero ahora todas esas piezas encajaban para formar el retrato completo de una persona calculadora y materialista. La traición del chalet versión completa y mejorada. Mi prometido adquirió una mansión y declaró que era exclusivamente suya. Yo únicamente podría habitar allí como invitada. Sin embargo, me exigió aportar 100.000 euros para el amueblado. Me reí con ironía y hice algo al respecto. Días más tarde, la propiedad fue embargada y él terminó sin hogar.
Aún conservo vívidamente en mi memoria aquella tarde de diciembre, cuando las calles de Madrid empezaban a iluminarse con el brillo navideño. El sol del ocaso tenía un tono dorado que se filtraba entre las ramas y mi corazón rebosaba de esperanza. Ricardo y yo llevábamos 24 meses juntos. No era un periodo excesivamente extenso, pero suficiente para imaginar que había encontrado a mi compañero de vida. Ricardo poseía un doctorado, una posición laboral estable y un porte refinado. Mi familia tenía recursos económicos, pero jamás permití que esto fuera una barrera entre nosotros. Lo apreciaba por su esencia, su intelecto y sus aspiraciones. Ese día, Ricardo me citó supuestamente para tomar café, pero en su lugar condujo hacia una nueva urbanización exclusiva en las afueras. Sonreía enigmáticamente mientras me decía que tenía una gran sorpresa. Mi curiosidad se disparó. El automóvil se detuvo frente a una residencia de paredes blancas resplandecientes, imponente, con un extenso jardín que aún desprendía aroma a pintura reciente. Lo observé maravillada mientras él, con gesto satisfecho, me tomaba de la mano para entrar. La residencia era verdaderamente espléndida, espaciosa, luminosa. La luz natural bañaba cada habitación, desde el gran salón con techos altos hasta los acogedores dormitorios del piso superior. El suelo de mármol se sentía fresco. Desde el balcón podía divisarse un lago de aguas cristalinas. Por un instante, mi corazón se aceleró, desbordado de felicidad. Ya me imaginaba criando una familia aquí. Me volví hacia Ricardo con los ojos brillantes, esperando quizás la propuesta matrimonial que tanto anhelaba. Él extendió los brazos, respirando profundamente. Me miró, pero en sus ojos no había la ternura esperada, sino una extraña autocomplacencia. ¿Qué opinas? ¿Te agrada la residencia?, preguntó Dasenti repetidamente, incapaz de ocultar mi entusiasmo. Es hermosa, Ricardo. Absolutamente preciosa. ¿Es nuestra? Mi pregunta pareció ser exactamente lo que él esperaba. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa que solo más tarde comprendería estaba cargada de cálculo. He utilizado todos mis ahorros acumulados, además de un crédito bancario considerable para adquirir esta propiedad al contado, le explicó. Un profesional debe tener una residencia grande y imponente para estar bien establecido. Yo escuchaba en silencio, todavía flotando en una nube. Pero sus siguientes palabras me hicieron caer en picada. Esta propiedad está únicamente a mi nombre. Es mi patrimonio privado, resultado de mi esfuerzo personal. Cuando nos casemos y vengas a residir aquí, será solamente como invitada. ¿Comprendes? Cada palabra fue como una aguja penetrando directamente en mis oídos. La sonrisa se congeló en mi rostro. Invitada, acababa de usar la palabra invitada conmigo, la mujer a quien había jurado amar durante 2 años. Miré fijamente su rostro satisfecho, buscando algún indicio de broma. Pero no lo había. Hablaba completamente en serio. El ambiente, cálido de momentos antes, se desvaneció, dejando solo una sensación opresiva que me recorrió la columna. ¿Qué intentas decir?, pregunté. Aturdida, Ricardo se encogió de hombros con indiferencia. Significa exactamente lo que escuchas. Los patrimonios de cada uno permanecen separados. Vendrás a ser mi esposa, a formar parte de mi núcleo familiar, a residir en mi propiedad. Eso es todo. Las mujeres contemporáneas son modernas. Seguro que no te importan estas cuestiones. Correcto. Me quedé petrificada. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes. El espléndido chalet ante mis ojos se tornó repentinamente frío y amenazante. Ya no era el hogar de mis sueños, sino una prisión dorada que él usaba para exhibir su poder. Esa tarde el sol seguía siendo dorado, pero mi corazón ya había comenzado a enfriarse. Tras aquella declaración impactante, apenas pronuncié palabra durante el trayecto de regreso. Ricardo pareció notar mi silencio inusual, pero no preguntó ni dio explicaciones. Se limitó a silbar en voz baja. Absorto en la euforia de alguien que acaba de lograr un gran objetivo, esa noche reservó mesa en un restaurante francés elegante, diciendo que era para celebrar la nueva propiedad. Yo no deseaba ir, pero una parte de mí se aferraba a la esperanza de haberlo malinterpretado. Me equivocaba. Bajo la luz cálida de las lámparas, el verdadero rostro de Ricardo se reveló con descaro inesperado. Después de trivialidades sobre el trabajo, fue directo al grano. Bueno, Sofía, ahora que la residencia está solucionada, deberíamos hablar concretamente sobre la boda. Mis padres también están insistiendo. Dejé la copa sobre la mesa y lo miré directamente. Esperando, la propiedad que viste es solo la estructura. Ahora hay que decorarla, comprar mobiliario. Todo eso es muy costoso. He invertido todo mi capital en la compra, así que actualmente no dispongo de fondos, le explicó. Observando mi reacción, he pensado lo siguiente: un asunto tan importante como adquirir la residencia ya lo ha cubierto el novio, así que es razonable que la familia de la novia contribuya con los detalles.
Seguro que tus padres desean que vives cómodamente, ¿no? Empecé a sentir náuseas. Di lo que tengas que decir, Ricardo. Sé directo, mi voz era gélida, Ricardo asintió, levantando un dedo primero. El interiorismo. He visto algunos diseños lujosos de estilo europeo. El coste total se estima en unos 100.000 euros. Creo que lo ideal sería que tus padres se hicieran cargo de eso, 100.000 euros, para decorar su propiedad privada. Casi me eché a reír. Pero me contuve. Quería ver hasta dónde llegaba su desfachatez. Segundo levantó otro dedo. El automóvil de bodas. La boda de un doctor como yo no puede ser cualquier cosa. Quiero adquirir un vehículo nuevo. Unos 50.000 euros serán suficientes. De esto también se encarga la familia. La novia, de acuerdo, 150.000 euros para su casa y su coche. Miré al hombre que había amado durante 2 años. Un cazafortunas, ni más ni menos. En cuanto a la dote, concluyó con una sonrisa que él creía magnánima. Mi familia preparará un sobre con 2.000 euros. Algo simbólico. En los tiempos actuales, no debemos darle tanta importancia a lo material. El amor es lo principal, ¿verdad, cariño? En ese momento no pude contenerme. Una risa ahogada brotó de mi garganta. No era una risa de alegría, sino fría y cargada de sarcasmo. ¿De qué te ríes?, preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. Tomé un sorbo de vino. Dejé la copa y lo miré fijamente. 2.000 euros para una boda sin materialismos. A cambio de 150.000 para poder residir como invitada en tu casa y usar tu coche. Suena una ganga, ¿no? El rostro de Ricardo cambió instantáneamente. Sofía, ¿qué insinúas? Gruñó, estoy hablando seriamente sobre nuestro futuro. Tu familia tiene recursos. ¿Qué supone un poco para ellos? ¿O es que no quieres construir nuestro futuro juntos? Me levanté. No podía permanecer sentada allí ni un segundo más. Estoy cansada. Me voy, dije sin mirarlo, dejándolo con el rostro enrojecido de rabia. Mi última esperanza se había hecho añicos los días posteriores a aquella cena desastrosa. El ambiente entre Ricardo y yo se volvió pesado. Apenas nos comunicábamos. Él no llamó para disculparse, solo enviaba mensajes cortos preguntando si ya lo había pensado bien. Por mi parte, tampoco tenía ganas de contactarlo. Debería haber terminado la relación en ese momento, pero 2 años no son algo que se pueda desechar de la noche a la mañana. Además, la Navidad estaba cerca. Los billetes de tren para regresar a Sevilla ya estaban adquiridos para ambos. Nuestros padres nos esperaban. No quería crear un escándalo justo antes de las fiestas. Así que decidí aguantar, diciéndome que quizás el ambiente familiar nos ayudaría a hablar con claridad. Y así, aquel fatídico viaje comenzó en una mañana sombría. El cielo de Madrid carecía de sol. Solo un manto gris de nubes densas cubría la ciudad. El pronóstico meteorológico hablaba de una borrasca aproximándose, pero aún así decidimos partir. Esperando llegar antes de que el temporal arreciara. El silencio se apoderó del automóvil durante todo el trayecto. Yo miraba por la ventanilla con el corazón encogido. Ricardo se concentraba en la conducción con el rostro tenso. Cuando entramos en la autopista, empezó a llover. Al principio, solo gotas dispersas, pero pronto se convirtieron en un aguacero que golpeaba el parabrisas con furia. El viento soplaba en ráfagas, sacudiendo el vehículo. Ricardo tuvo que reducir la velocidad. La situación empeoró. Una larga fila de vehículos se formó, moviéndose lentamente hasta detenerse por completo. Estábamos atrapados en medio de un atasco interminable. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Encerrados en ese espacio reducido, la tensión crecía por momentos. Nadie decía nada. Pero yo podía sentir la frustración de Ricardo acumulándose. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, reflexionando sobre los últimos 2 años. ¿Había estado tan ciega? Recordé las veces que había mencionado casualmente mi situación familiar a sus amigos con tono de orgullo. Las veces que me había sugerido sutilmente que le comprara obsequios costosos. En aquel momento pensé ingenuamente que estaba orgulloso de mí, pero ahora todas esas piezas encajaban para formar el retrato completo de una persona calculadora y materialista. Gesto de consideración me causó buena impresión, el coche se puso en marcha y continuamos nuestro viaje. A diferencia del tenso silencio con Ricardo, el trayecto con Fernando fue agradable. No hablamos más de nuestras penas, sino que pasamos a temas más alegres. Recordamos anécdotas de la universidad, los profesores, las clases que nos saltábamos. Descubrí que Fernando era una persona con una conversación muy amena y gran cultura. Podía hablar de economía, política, literatura o música. Pero lo más importante era que sabía escuchar. Prestaba atención genuina a lo que yo decía. Cuando atravesábamos una carretera solitaria de montaña para evitar el atasco, ocurrió un imprevisto. Debido al asfalto resbaladizo y la densa niebla, un camión que venía en sentido contrario invadió nuestro carril para esquivar un bache. Sus faros no cegaron. Todo sucedió en un instante.
Solo tuve tiempo de gritar. En ese momento de vida o muerte, vi la gran diferencia entre Fernando y Ricardo. Fernando mantuvo una calma asombrosa. Con un reflejo rápido y preciso, dio un volantazo. El coche derrapó. El chirrido de los neumáticos fue espeluznante. Pasamos a centímetros del camión. Cuando el coche se detuvo de forma segura en el arcén, yo seguía temblando, pálida y aferrada al asiento. Fernando apagó el motor y se giró hacia mí con preocupación. ¿Estás bien? Respira hondo. Ya pasó, su voz era tranquilizadora. Colocó su mano sobre la mía con suavidad. Estás a salvo. Ya estamos a salvo. Tardé varios minutos en calmarme. Fernando esperó pacientemente, sin presionarme. Cuando finalmente recuperé la compostura, lo miré con gratitud. Gracias. Manejaste increíblemente bien. Si hubiera sido. Me detuve, sin querer mencionar a Ricardo. Fernando entendió. No te preocupes. Lo importante es que estamos bien. Continuamos el viaje en silencio durante un rato, pero era un silencio cómodo, no tenso. Me di cuenta de que me sentía segura con Fernando, algo que no había sentido con Ricardo en mucho tiempo. Cuando finalmente llegamos a Sevilla, ya era noche cerrada. Fernando insistió en llevarme directamente a casa de mis padres. No puedo dejarte en una estación de autobuses a estas horas, dijo con firmeza. Al llegar frente a mi casa, me ayudó a bajar la maleta. Antes de despedirnos, me miró con sinceridad. Sofía, sé que hoy ha sido un día terrible para ti, pero quiero que sepas algo. Ese tipo que te abandonó en la carretera es un completo imbécil. No mereces ese trato. Nunca lo mereciste. Sus palabras me tocaron profundamente. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio y gratitud. Gracias, Fernando, por todo. Por rescatarme, por escucharme, por traerme a casa. No sé qué hubiera hecho sin ti. Para eso están los amigos, sonrió. Aunque hayan pasado años sin vernos. Intercambiamos números de teléfono antes de despedirnos. Mientras lo veía alejarse, sentí que algo había cambiado en mí. La tormenta había pasado. Tanto la externa como la interna. 3 meses después, los días posteriores a aquel fatídico viaje fueron difíciles. Tuve que explicarle a mis padres lo sucedido. Mi padre estaba furioso y quería confrontar a Ricardo, pero lo convencí de que no valía la pena. Bloqueé a Ricardo en todos lados. No quería saber nada más de él. Pero el universo tenía otros planes. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Era un abogado, señorita Sofía? Llamo en nombre del señor Ricardo Herrera. Está enfrentando una situación legal complicada relacionada con la propiedad que adquirió hace unos meses. Mi curiosidad se despertó. ¿Qué tipo de situación? Preferiría no entrar en detalles por teléfono, pero me pidió que me pusiera en contacto con usted. Aparentemente, usted tiene información que podría ser relevante para el caso. Le dije que no tenía nada que hablar con Ricardo y colgué, pero la curiosidad me carcomía. Investigué un poco. Resulta que Ricardo había mentido en su solicitud de préstamo bancario. Había falsificado documentos sobre sus ingresos y capacidad de pago. Cuando el banco descubrió el fraude, no solo canceló el préstamo, sino que inició un proceso legal en su contra. La propiedad fue embargada. Además, descubrí algo más. No era la primera vez que Ricardo intentaba este tipo de estafa. Antes de conocerme, había estado comprometido con otra mujer de familia adinerada. También le había pedido dinero para inversiones que nunca existieron. Cuando ella descubrió la verdad y lo denunció, él huyó de la ciudad y cambió de trabajo. Por eso se había mudado a Madrid. Todo encajaba. Su insistencia en mantener todo a su nombre, sus exigencias monetarias, su prisa por casarse. Nunca me había amado. Solo veía en mí una oportunidad económica. La justicia siguió su curso. Ricardo fue condenado no solo por fraude bancario, sino también por estafa a su exnovia anterior. Perdió su trabajo. Su licencia para ejercer fue suspendida temporalmente y, por supuesto, perdió el chalet. Me enteré de que terminó viviendo en un apartamento diminuto en las afueras, trabajando en empleos temporales para pagar sus deudas legales. Su familia, que tanto alardeaba, le dio la espalda cuando descubrieron que había traído vergüenza al apellido. No sentí satisfacción al enterarme. Solo sentí, nada. El hombre que una vez amé nunca existió realmente. Era solo una máscara que escondía a un estafador. Mientras tanto, Fernando y yo habíamos mantenido contacto. Empezamos reuniéndonos casualmente para café, luego para cenar. Descubrí